Buenos días. Pues vamos a hacer el análisis del tercer caso de análisis de circuitos por método de nodos. Este caso se conoce usualmente como supernodo, entonces vamos a ver dos formas de poder plantear el mismo ejercicio para la resolución matemática. Para esto vamos a emplear el mismo procedimiento que planteamos desde el primer caso, los que lo encuentran en el primer video. Entonces, paso 1, vamos a identificar los nodos y seleccionar el nodo de referencia. En el segundo paso vamos a plantear la dirección de corriente en cada elemento. Acá un elemento importante que siempre recalco es que en la resistencia esto se puede hacer de forma arbitraria, no me va a cambiar el cálculo de los voltajes de nodo. El paso 3, vamos a dibujar la polaridad de los voltajes en cada elemento a partir de la dirección de corrientes que ya tenemos planteadas en el paso anterior. En el paso 4, vamos a relacionar el voltaje en cada elemento con respecto a los voltajes de nodos. El paso 5, vamos a relacionar el paso anterior a partir de ley de Ohm, entonces corriente en cada elemento con respecto a los nodos. Esto lo hacemos en las resistencias por ley de Ohm y en las fuentes según sus magnitudes. El paso 6 va a ser aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en los nodos y ya organizar las ecuaciones. Acá otro elemento a recalcar es que como en el primer paso planteamos una referencia, en ese nodo de referencia no es necesario plantear la ley de corrientes, es en los nodos restantes. En el paso 7 vamos a hacer la solución matemática del sistema de ecuaciones y en el último vamos a hacer los cálculos sobre cada elemento. Entonces siempre recalco que realmente por esto es que hacemos cualquier método de análisis, para poder calcular voltaje, corriente y potencia en cada uno de los elementos. Listo, vamos a dar inicio con un pequeño ejemplo. Entonces tenemos este circuito de acá y el primer paso como tal es identificar los nodos. Entonces, y además de identificar los nodos, vamos a colocar el nodo de referencia. Como yo lo tengo planteado para que sea el caso 3, que pues digamos lo conocemos con supernodos, pero realmente es que la fuente de voltaje no tenga conexión con el nodo de referencia o el nodo de tierra. Entonces, nuestra fuente de voltaje en este caso, que es de 10 voltios, está conectada al nodo A y al nodo B. Por ende, vamos a colocar la tierra o la referencia en el nodo C para que nos dé en esta situación el caso 3. Acá lo mismo que he venido recalcando, entonces un nodo es toda conexión entre dos o más elementos. Entonces, por ejemplo, el nodo A nos está conectando la fuente de corriente, la resistencia 20 ohmios y la fuente de voltaje. El nodo B nos está conectando la fuente de voltaje y la resistencia de 10 ohmios. Y por último, el nodo C nos está uniendo la resistencia de 10 ohmios, la resistencia de 20 ohmios y la fuente de corriente de 2 amperios. Entonces, siempre este es el primer procedimiento para entender sobre qué vamos a hacer los cálculos. Entonces, también lo otro es que cuando planteamos la referencia, eso indica que el nodo C va a valer 0. Entonces, nos va a simplificar nuestro sistema en el cual inicialmente vamos a tener dos incógnitas, la del voltaje del nodo A y la del voltaje del nodo B. Listo. El segundo y tercer paso, entonces el segundo es plantear las corrientes en cada elemento. Entonces, la fuente de corriente ya tiene una dirección, no tenemos que plantear nada. La fuente de voltaje, recordar que en los elementos activos que son las fuentes, la corriente va del menos al más. Entonces, por eso la corriente va en dirección hacia la derecha. Y en las resistencias, como en este momento no tenemos polaridad, simplemente las planteamos. Se puede de forma arbitraria, pero desde el primer caso hemos planteado que lo más fácil para el sistema de ecuaciones es que las planteemos en dirección a tierra, ya que luego, cuando identifiquemos los voltajes, vamos a ver que es un poquito más fácil. Si lo vemos acá, por ejemplo, en la resistencia 1 la corriente va hacia abajo, entonces la corriente en las resistencias va del más al menos, entonces por eso va del más que está en la parte superior al menos que está en la parte inferior. Lo que nos va a simplificar esto es que el voltaje en R1 sea positivo, va a ser el nodo superior menos el nodo inferior, que ahorita lo identificamos un poco más. Lo mismo hacemos en cada uno de los elementos, entonces en la fuente de corriente tenemos la corriente, ahora planteamos la polaridad del voltaje. En las fuentes, corriente del menos al más, entonces por eso tenemos esta polaridad. Y en la última resistencia la corriente va del más al menos, entonces va en dirección hacia abajo. Entonces por eso nuestro voltaje, el más es en la parte superior y el menos en la parte inferior. Listo. Esta parte es un poco más gráfica para poder aplicar leyes de voltaje y leyes de corriente según corresponda más adelante en nuestro procedimiento. Listo, el paso 4 y el paso 5 es identificar voltajes, o más bien plantear voltajes y corrientes en cada elemento con respecto a los voltajes de nodos. Entonces, venimos a la resistencia 1, que es la de 20 ohms. El positivo está conectado al nodo A, entonces va a ser el nodo A positivo menos el nodo B, nodo C, qué pena, en negativo. Entonces acá tenemos voltaje en R1 va a ser A menos C,
donde C vale 0, porque colocamos el nodo de referencia. Lo mismo hacemos con la resistencia 2, entonces esta está conectada el positivo a B, el negativo a C, entonces va a ser B menos C, C vale 0. En la fuente de corriente, que es la de la izquierda, tenemos que está al nodo A y al nodo C, entonces va a ser voltaje en A menos voltaje en C, que es lo que tenemos acá en la gráfica. Y por último tenemos la fuente de voltaje. Entonces, acá semejante a lo que pasaba en el segundo caso, que una fuente de voltaje me da una ecuación, acá va a pasar lo mismo. La diferencia con el caso 2 es que ahí nos da un valor directo, acá nos va a dar una relación. Entonces, el voltaje de la fuente vale 10 voltios y con respecto a los nodos es voltaje B, que es donde está el positivo, menos voltaje A, que es donde está el negativo. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Listo. Luego de esto planteamos las corrientes en cada elemento. Para las resistencias aplicamos ley de Ohm. Entonces simplemente corriente en R1 va a ser el voltaje sobre la resistencia. Voltaje es voltaje en A, ya que C vale 0, entonces voltaje en A sobre 20. La corriente en R2 va a ser B menos C, pero C vale 0, entonces va a ser voltaje en B sobre 10. La corriente en la fuente de corriente va a ser 2 amperios, es una magnitud que tenemos desde el inicio. Y acá sucede lo mismo que pasaba en el caso 2. La corriente de la fuente de voltaje es una incógnita. Ellos nos generan una ecuación, que es la de 10 igual a voltaje en B menos voltaje en A, pero nos generan otra incógnita, que es la corriente en la fuente de voltaje. Digamos que en el caso 2 lo que hicimos fue plantear los nodos que nos queríamos plantear inicialmente para poder encontrar este valor. Ya en esta nos daremos cuenta en un momento cómo poder plantearlo. El paso 6. El paso 6 es plantear ley de corrientes en los diferentes nodos. Entonces, ¿qué sucede? Acá en el dibujo anterior teníamos una ecuación y tenemos dos incógnitas hasta este momento. Acá cuando nosotros planteamos ley de corrientes en el nodo A, simplemente la corriente va entrando en la de la fuente, va saliendo la resistencia 1 y va saliendo la de la fuente de voltaje. Entonces con esto lo que tenemos es que 2 amperios es igual al voltaje nada más sobre 20 más la corriente de la fuente de voltaje. Pero ¿qué sucede en este caso? La corriente de la fuente de voltaje es otra incógnita. Entonces ya pasamos de tener incógnitas A y B que lo teníamos en la diapositiva anterior a tener también la corriente de la fuente de voltaje como otra incógnita. Entonces tenemos 3 incógnitas, necesitamos una tercera ecuación. La tercera ecuación en este caso va a ser la ley de corrientes en el nodo B. Entonces, la ley de corrientes del nodo B es simplemente la corriente de la fuente de voltaje va entrando a B es igual a la corriente en la resistencia 2 que va saliendo de B. Entonces, simplemente corriente de la fuente de voltaje igual a la corriente en R2. Entonces, corriente de la fuente de voltaje, que es una incógnita, es igual a voltaje en B sobre 10. Entonces, si se dieron cuenta, en este caso tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Desde el punto de vista matemático lo podemos resolver, ya que va a ser un sistema 3×3. Pero idealmente, digamos, cuando tenemos un sistema de 3 nodos y sabemos C que vale 0, deberíamos tener un sistema 2×2 para poder encontrar el nodo A y el nodo B. Para hacer esto, hay diferentes soluciones matemáticas y gráficas. Digamos que la primera, la solución matemática es, teniendo las dos ecuaciones, que digamos son las que teníamos en ese caso, sumar las dos ecuaciones. ¿Qué sucede cuando nosotros sumamos estas dos ecuaciones? Como la corriente de la fuente de voltaje en el nodo A está en la parte derecha y en el nodo B está en la parte izquierda de la ecuación, al operarla las dos se cancelan. Este mismo pasaría si nosotros igualamos las dos ecuaciones, digamos que es exactamente el mismo proceso. Yo usualmente lo hago sumándolas, digamos que me parece lo más fácil. Entonces simplemente sumo la ecuación del nodo A más la ecuación del nodo B y lo que obtengo es que la corriente de la fuente de corriente es igual a IR1 más IR2. La corriente de la fuente de voltaje en este caso se canceló. Lo mismo pasa con cualquier elemento que esté en paralelo con la fuente de voltaje. En un lado va a entrar y en la otra va a salir, por lo que al sumar las dos ecuaciones va a como tal anularse. A partir de eso ya tenemos una ecuación que está solo en términos de las variables A y B. Entonces 2 amperios es igual a voltaje en A sobre 20 más voltaje en B sobre 10. Así como hicimos en los anteriores ejercicios, lo más fácil es poder simplificar esta ecuación multiplicando por el mínimo común múltiplo, que en este caso de 20 y 10 va a ser 20. El aspecto a tener en cuenta es que multiplicamos todos los elementos, ¿no? Entonces 2 por 20 nos da 40, 20 sobre 20 nos queda simplemente BA, 20 sobre 10 nos queda 2 multiplicado por el voltaje B. Y acá vuelvo a escribir la ecuación 1, que era la de la fuente de voltaje,
que era 10 voltios es igual al voltaje en B menos el voltaje en A. Ya a partir de esto, teniendo estas dos ecuaciones, vamos a poder resolver el sistema en términos de A y B. Y teniendo A y B, al final vamos a poder calcular la corriente de la fuente de voltaje. Listo. Digamos que esta es la forma matemática de hacerlo. Pero ¿qué sucede? Además de esto, hay algo que nosotros conocemos como supernodo, que es la forma gráfica. La forma gráfica lo que nos dice es, obviemos la fuente de voltaje por un momento, pero acá algo importante, no es que la eliminamos literalmente, es solo desde el punto de vista gráfico. Entonces, conectamos los puntos A y B y hacemos la ley de corrientes en esto. Entonces, como ya no tenemos la fuente de voltaje, acá no está la corriente que teníamos asociada al inicio. Acá les repito, esto solo es de forma gráfica, porque ya la ecuación que nos dice que la fuente de voltaje está es la que nos dice que 10 voltios es igual a B menos A. Entonces, si nosotros hacemos esto, obviando la fuente de voltaje, lo que tenemos es que la corriente que entra es la corriente de la fuente de corriente y sale la corriente en R1, sale la corriente en R2. Esta ecuación es exactamente la misma que teníamos en el planteamiento anterior, que 2 amperios es igual a A sobre 20 más B sobre 10. Entonces, esto es lo que conocemos usualmente como supernodo. Yo sugiero que siempre al inicio, hasta que cojan práctica, lo hagan de la forma que planteé en la anterior diapositiva. Ya cuando uno lo va haciendo en más de un ejercicio, lo va cogiendo práctica y lo va a hacer directamente como lo estamos planteando acá. Pero inicialmente, para que no se equivoquen, la forma más fácil de hacer ley de corrientes en cada uno de los nodos. Acá yo coloco ley de corrientes en A unido B, ya que hicimos la unión. En el anterior planteamiento era A más B. Primero hice A, luego B y la sumé. Y nos da exactamente el mismo resultado. Luego de eso ya tengo el sistema de dos ecuaciones. Entonces, en este sistema de dos ecuaciones, bueno, acá se me fue esa ecuación 1. La ecuación 1, organizándola, simplemente pasé el A a la otra parte de la ecuación. El voltaje en B es igual a 10 más voltaje en A. Y 40 es igual a voltaje en A más 2 voltaje en B, que esa fue la ecuación del supernodo, esta ecuación 2 de acá. Listo, ya tenemos voltaje en B, entonces si reemplazamos B de la ecuación 1 en la ecuación 2, se obtiene que 40 es igual a A más 2 por todo lo que es B. Entonces B vale 10 más voltaje en A, y de esto obtenemos que 40 es igual, 2 por 10 nos da 20, 2 por BA es 2BA más 1BA, nos quedan 3 voltaje en A, y despejando el 20 pasa a restar, entonces 40 menos 20 nos queda 20, y entonces el voltaje en A va a ser 20 dividido 3. A partir de esto ya tenemos A, podemos calcular el voltaje en B a partir de la ecuación 1. Entonces voltaje en B va a ser igual a 10 más 20 tercios, entonces esto va a ser 10 son 30 tercios más 20 tercios, nos da 50 tercios. Desde el punto de vista de nodos ya resolvimos el sistema, pero acá nos dimos cuenta que teníamos una incógnita extra que era un poquito diferente a las demás, que era la de la fuente, la corriente de la fuente de voltaje. Entonces, para eso lo que tenemos que calcular es los valores de cada uno de los elementos, que repito, este es realmente el fin último de hacer cualquier planteamiento de análisis, ya sea por nodos o por mallas. Entonces, el voltaje en R1 simplemente era A, entonces va a ser 20 tercios, el voltaje en R2 será voltaje B, nos va a dar 50 tercios directamente. Voltaje de la fuente de corriente era voltaje en A, es 20 tercios. Si nos damos cuenta acá, R1 y la fuente de corriente están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Siguiente, el voltaje de la fuente de voltaje ya lo sabemos desde el inicio, son 10 voltios. Luego de esto, las corrientes. Entonces, la corriente en R1 era A sobre R1, entonces 20 tercios sobre 20 nos va a dar 1 tercio ampero. La corriente en R2 va a ser voltaje en B sobre R2, entonces 50 tercios sobre 10 que vale R2 nos va a dar 5 tercios de ampero. La corriente de la fuente de corriente ya la conocíamos desde el inicio, y la incógnita extra que teníamos nosotros era la corriente de la fuente de voltaje. Entonces, esa la podemos tomar de cualquiera de las leyes de corrientes que nosotros planteamos. Si ustedes se dieron cuenta, en las leyes de corrientes, en una de ellas estaba que la corriente de la fuente de voltaje es igual a IR2, entonces era la más sencilla. Esto también nos implica que los dos elementos están en serie, por eso es que las corrientes son iguales en ese caso. Listo, ya tenemos todas las corrientes, todos los voltajes, lo siguiente es calcular potencia. Entonces, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, potencia en R1, 20 tercios por 1 tercio, nos va a dar 20 novenos. Potencia en R2,
50 tercios por 5 tercios, 250 novenos. Potencia de la fuente corriente, 20 tercios por 2, nos va a dar 40 tercios. Potencia de la fuente de voltaje, acá se me fue una V, qué pena, va a ser 10 voltios por 5 tercios, entonces nos va a dar 50 tercios de vatio. Y lo otro, recordando, por equilibrio de potencias, la potencia consumida es igual a la entregada, los elementos que consumen son las resistencias, entonces la potencia en R1 potencia consumida va a ser potencia en R1 más potencia en R2, pues va a ser 20 novenos más 250 novenos, va a ser 270 novenos. Si le sacamos novena acá a los dos términos, nos va a dar 30 vatios exactos en este caso. Lo mismo hacemos para la potencia entregada, va a ser la potencia de la fuente más la de corriente más la potencia de la fuente de voltaje, entonces va a ser 40 tercios más 50 tercios, va a ser 90 tercios, directamente son también 30 vatios. Entonces acá volvimos a comprobar que la potencia consumida es igual a la potencia entregada en el circuito. Listo, digamos, si se dan cuenta es bastante sencillo, lo importante es hacer paso a paso y, digamos, hacer varios ejercicios para que ustedes vayan entendiendo y se vayan dando cuenta del procedimiento, y al final lo van a hacer de manera muy fácil cada vez. Listo, bueno, muchas gracias por su tiempo, espero les haya sido de utilidad, nos vemos en otro encuentro.